Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Comunión que no tranza con el mundo. Basado en Santiago, capítulo 4 del 1 al 10. Dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de la enseñanza del día de hoy es que, comprendiendo la razón de los conflictos entre hermanos, los conflictos en la iglesia, sepamos librarnos de la fuente de ellos, que es un deseo por lo que hay en el mundo, que vamos a estar explicando a través del sermón. Esto es importante para nosotros porque muchos piensan hoy que la vida cristiana y en una iglesia es una vida en donde es normal que hayan conflictos y fraccionamientos continuos, que hayan facciones y casi como una instancia de partido político dentro de la iglesia. Y que esto es algo normal de la vida cristiana. Y lo que se suele escuchar en torno a esto es: no hay iglesia perfecta. Y este es un consuelo que tienen en torno a esta situación. Y no les importa que no hay un espíritu de perdón o de entender las preocupaciones el uno del otro, poder representar apropiadamente al otro. No les importa aquello y no les importa que hayan tensiones continuas entre los hermanos. Y así normalizan la idea de que la comunión cristiana incluye pleitos, y no solo pleitos puntuales, sino que pleitos prolongados. Ese es un extremo. Otro extremo son otros que ven la iglesia como un lugar donde no debería haber ninguna expresión de desacuerdo, aunque sea sincero, ni ninguna expresión de tensión en absoluto, sino que debería haber una paz visible siempre, que nunca es transgredida. Siempre entonces debería haber un ambiente de no desacuerdo, no importa cuán sincero o cuán bíblico pueda ser, no debería existir, dicen ellos. Y así generan o se termina generando un entorno opresivo, un entorno en donde no hay espacio para diferencias, no hay espacio para corrección espiritual, no hay espacio para persuasión espiritual, y todo se basa en la forma oficial de hacer las cosas que habitualmente es impuesta por el liderazgo. Y así se normaliza la idea de que la comunión excluye completamente el desacuerdo. Y esto, como decimos, normalmente se traduce o se reduce a que el liderazgo, o lo que dice el liderazgo, es la palabra final en todo asunto de fe y práctica. Ahora bien, lo que comúnmente se da es una combinación
contradictoria de estos dos. Por una parte, se acepta un grado de tensión, pero limitada a lo que impone el liderazgo de la iglesia. Similar a como ocurre en los gobiernos de este mundo. Sin embargo, como veremos, esta no es la manera de entender la comunión con Dios, la comunión con los hermanos. Los gobiernos de este mundo tienen necesidad de operar de esta forma porque no tienen lo que nosotros tenemos, que es el reinado de Cristo a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso es que operan a través de estos medios, que por cierto involucran las cosas que rechazábamos la semana pasada, la coerción, manipulación y seducción. Pero esto es de otro reino, no del reino de nuestro Dios. Por tanto, Dios espera algo diferente de su iglesia en comunión con Él, en comunión entre los hermanos. Entonces, el medio por el cual seremos librados de estos extremos es esta enseñanza. Esta enseñanza, nos va a impartir tres cosas. El Espíritu, por medio de Santiago, nos va a enseñar precisamente la manera correcta de entender conflictos en la iglesia y nos va a dirigir hasta la solución. Los tres puntos son que la comunión cristiana nace de un corazón librado de pasiones desordenadas. La segunda es que la comunión cristiana no tolera la comunión con el mundo. Y la tercera es que Dios anhela restaurar la comunión con sus hijos con un celo santo. Vamos a partir entonces leyendo hasta el versículo 3 del capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El propósito de esta sección es iluminarlos a los lectores respecto de la verdadera causa de los conflictos detrás del supuesto entendimiento y sabiduría que tienen. Recordemos que en los pasajes anteriores él estaba hablando de esto, de que no era verdadera sabiduría de lo alto lo que tenían, sino que era algo, como decíamos, animal, era algo diabólico. Entonces, de cierta manera está abordando un poco esa parte y hablándoles de cuál es el origen de los conflictos. Y el medio para hacerlo, en primer lugar, son unas preguntas retóricas y luego una descripción espiritual de cómo fluye, cómo surge, cómo fluye un conflicto. Las preguntas retóricas son estas. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras? Guerra hace referencia a un conflicto prolongado en este contexto, ¿ya? Mientras que pleitos hace referencia a batallas puntuales. Obviamente entendemos que los pleitos son una expresión, en este caso, de la guerra. Pero también puede ser el origen de una guerra, de un conflicto prolongado. Y dice que estas guerras y pleitos son entre vosotros. Entonces nos está hablando de cosas que ocurren dentro de la iglesia, que ocurre entre hermanos. Dice, no es de vuestras pasiones que vienen estas cosas, estos pleitos prolongados, estas guerras o estas batallas puntuales. Y él plantea que en esencia es de las pasiones que vienen estas guerras, conflictos, las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces, son pasiones, son placeres terrenales que están luchando en contra de la imagen de Dios que Dios está restaurando en ellos. Entonces, en esencia está hablando de deseos de placeres carnales, de placeres de este pecado original que todavía está en los cristianos y que se va a ir en el día de la gloria. Y la palabra para estas pasiones es hedonai, de donde sacamos la palabra hedonismo.
que es la búsqueda suprema del placer, o el placer como el bien último, en vez de Dios. Pero, en esencia, esto hace referencia a relaciones pecaminosas con lo que Dios creó. Lo que en Primera de Juan se menciona como lo que hay en el mundo, las cosas que hay en el mundo. Primera de Juan, cuando habla de esto, hace referencia, o más bien dicho, menciona estas cosas diciendo los placeres, los deseos, de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Vamos a explorar un poco eso, ¿ya? Pero, en esencia, reflejan relaciones malas con lo que Dios creó. ¿A qué se refiere? Con Dios, las pasiones distorsionan nuestra relación cuando lo tratamos como un medio para obtener lo que deseamos en lugar de adorarlo por quien Él es. Esa es una forma. Esa es una relación pecaminosa que es una pasión de la que está hablando acá, que produce conflictos. La segunda tiene que ver con el prójimo, nuestras relaciones con el prójimo. Las pasiones corrompen nuestra relación con el prójimo cuando lo vemos como una amenaza, un enemigo, un instrumento para nuestro beneficio. Y eso en particular está siendo aplicado a la iglesia ahora, cuando vemos al hermano de esa manera. Y en tercer lugar podemos hablar de la naturaleza, relaciones malas con la naturaleza que Dios creó. Las pasiones pervierten nuestra relación con la creación cuando usamos lo creado como un fin último para nuestro placer, sin pensar en Dios, sin ponerle límites establecidos por Dios a eso, sin referencia a Dios. Estas pasiones, como decíamos, combaten dentro del interior del corazón del ser humano. Por eso habla en vuestros miembros. Los conflictos prolongados y las batallas que lo expresan en la iglesia son a causa, entonces, del conflicto que causan estas pasiones pecaminosas en el interior. No es propio de la dinámica de la iglesia cristiana, de eso es lo que está hablando acá. No es algo que ustedes puedan normalizar. Esto viene de conflictos o de el conflicto que está en su corazón, de esas pasiones que son malas relaciones con Dios, el prójimo y la naturaleza. El conflicto externo, por tanto, es producido por el pecado interno. Entonces, con eso abordamos las preguntas retóricas que hace aquí. Y luego pasamos a las descripciones espirituales del flujo, o la descripción espiritual del flujo de este conflicto. Primero dice, codiciáis y no tenéis. Todo parte del corazón. Entonces, lo que está planteando acá es que codician algo que vieron que el otro tenía y sienten amargura por no tenerlo. Y piensan, qué injusticia esto, qué injusticia de parte del universo, qué injusticia cósmica podríamos decir, que yo no pueda tener lo que el otro tiene. Y se amargan y dicen, ¿por qué él y no yo? Yo debería también tener esto. Qué injusticia que el otro lo tenga y no yo. Y hay frustración porque no se tiene lo que se piensa que se merece en este mundo. La codicia es un resentimiento principalmente, eso sí, dirigido ¿a quién? Al que tiene control último sobre las cosas de este mundo, que es Dios. Porque es un descontento con la soberanía de Dios. Dios debió haber orquestado todo esto para conseguir lo que yo quiero. ¿Y por qué lo orquestó para que Él lo tuviera y yo no? Esa es la mentalidad. En resumen, se desea en el interior algo y no consiguen eso que desean. Codiciáis y no tenéis. Luego matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Se usa la palabra matáis en el sentido espiritual, de anhelar el mal de otro, que el otro le vaya mal. Y esto es de manera expresa en este caso, porque habla de un homicidio, de un matar. Entonces, acá hace referencia, a murmuración, a marginación del otro, por ejemplo, a aislarlo, y cosas de ese tipo. Hablar mal a sus espaldas, etc. Arder de envidia, por otra parte, hace referencia a un resentimiento hacia el otro por tener lo que uno no tiene. En otras palabras, una competencia destructiva.
en donde uno se pone en esa mentalidad de este es un competidor mío por bienes. Esta envidia está principalmente dirigida hacia el prójimo, a diferencia de la otra que estaba principalmente dirigida hacia Dios. Si no puedo tener lo que Él tiene, que ninguno lo tenga. Esa es la mentalidad. Que haya esta falsa justicia de tener igualdad de resultados. En otras palabras, dar una expresión externa a esa codicia del interior a través de la envidia, matando y envidiando y no consiguen lo que quieren. Ese es el segundo paso que se nos menciona acá. Y luego dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Cabe destacar que estas mismas palabras tienen la misma raíz que guerras y pleitos, de las que hablábamos al principio. Entonces, a partir de todo esto se usa la violencia, finalmente de manera puntual y luego de manera más permanente, generando conflictos a largo plazo, pero aún no consiguen lo que quieren. Y luego dice, porque no pedís. ¿Cuál es la razón por la cual no tienen lo que desean? Porque no piden a Dios lo que quieren, no dependen de Dios. Viven de manera autónoma. Sienten que les falta algo y en vez de acudir a Dios pasan por todo esto y terminan pecando en contra de Dios. Ahora, Santiago anticipa una objeción, dice, pero yo pido y no recibo de parte de Dios. Tiene que ser falso lo que estás diciendo. Y él dice, pedís y no recibís. ¿Por qué pedís mal, para gastar en vuestros deleites? La razón entonces es que piden mal. ¿Para gastar en qué? En placeres carnales. Piden recursos para malas relaciones con la creación, para tener cosas de esta creación como ídolos. Vanagloria, avaricia y sensualidad, en otras palabras. Puede ser esta tríada. Vanagloria hace referencia a la búsqueda desordenada de exaltación personal, del reconocimiento de otros, usurpando la gloria que solo le pertenece a Dios. Vemos cómo está dirigida principalmente a Dios esto. Luego viene la avaricia, que es la búsqueda insaciable de posesiones y seguridad en los bienes materiales, poniendo al prójimo como un medio, como un estorbo, inclusive como una amenaza para lograr esta seguridad. Y sensualidad es la búsqueda desmedida de placer en lo creado, principalmente o especialmente en el cuerpo y los sentidos, sin referencia a Dios, sin conexión con Dios, ni dominio propio. Y esto nos va a llevar al primer punto. La comunión cristiana nace de un corazón liberado de pasiones desordenadas. Querido hermano, en primer lugar entendamos este punto bien. Si nos confundimos en este punto, no vamos a avanzar. Los pleitos continuos en la iglesia y facciones son algo anómalo. No es algo que debe ser entendido como un atributo permanente de la vida y la comunión de iglesia. Es algo que es un problema serio que debe tener solución. Por supuesto que puede estar presente, nadie lo va a negar. De hecho, el mismo pasaje y la existencia de este da a entender que es así. Otros pasajes de las Escrituras nos dan a entender que hay iglesias o más bien dicho, que las iglesias sí pueden entrar en dificultades como esta, pero no pueden quedarse con estas dificultades. Deben ser solucionadas y no pueden quedarse estas dificultades sin producir problemas y problemas serios, inclusive la apostasía de una iglesia, que es el total corte de conexión de la iglesia con Dios. Pero nuevamente, o más bien dicho, no es propio de una iglesia sana este tipo de cosas. Así que no podemos consolarnos diciendo meramente no hay iglesia perfecta y normalizar estas cosas a través de ese principio. Lo que se nos está enfatizando aquí es que es una señal de algo que no debería ser la norma en una iglesia. Pasiones desordenadas. Eso no debe ser la norma en una iglesia. Eso es lo que hay en el mundo. Y es importante que nosotros indaguemos un poco más en esto para que no nos confundamos respecto de a qué nos referimos, qué es lo que quiere Dios de nosotros en concreto.
Primera de Juan, como decíamos, habla de la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y de la carne. Y es sumamente importante que podamos distinguir que estas tres cosas no son cosas creadas, no hacen referencia a cosas que Dios creó o que el humano puede confeccionar a partir de lo creado, sino que hacen referencia a cómo nos relacionamos con esas cosas, malas relaciones con lo creado, con lo que existe. Y esto se hace evidente cuando consideramos que Primera de Juan hace referencia a relaciones de vanagloria, relaciones de deseos, tiene que ver con el deseo, no con la cosa deseada. Por tanto, no debemos confundirnos. Muchos hoy, en su ignorancia bien intencionada, o algunos en su autoengaño, tienen una mala idea de lo que significa tener comunión con el mundo. Si no sabemos lo que es la comunión con el mundo, no vamos a poder enfrentarnos con este tema. Y así piensan que consumir las mismas cosas que consume el mundo, sea arte, alimentos o tecnología inclusive, es tener comunión con el mundo de manera inmediata. Sin embargo, esto no es así. La palabra nos deja claro que debemos separar las cosas mismas de la relación que tenemos con las cosas. La palabra dice que no hay nada malo en sí mismo, ¿ya? Que nada debe ser desechado, que todo puede ser agradecido a Dios. Lo que debemos entender es que cuando la palabra habla de lo que hay en el mundo, hace referencia, y una vez más lo decimos, a malas relaciones con lo creado. Lo que Dios condena son las malas relaciones, no lo creado. Dios no condena moralmente ni da carga moral a los placeres, no da carga moral a las riquezas, no da carga moral a la fama. Estas cosas no son malas en sí mismas. Lo que Dios hace es condenar nuestra relación con los placeres, con las riquezas y con la fama. Cuando nuestra relación con la fama es tal que se convierte en vanagloria, en otras palabras, que pretende usurpar el lugar de Dios para o frente al hermano y al mundo, eso se condena. Cuando nuestra relación con las riquezas es tal que se convierte en avaricia, que ve al hermano como un objeto, una amenaza, un competidor para obtener más riquezas, eso es lo que se condena. Cuando nuestra relación con el placer es tal que se convierte en sensualidad, que ve a los placeres del orden natural como un fin último, no como algo que es para la gloria de Dios, como un medio, entonces nos encontramos con algo condenado por Dios. En resumen, cuando nos relacionamos en un orden contrario a Dios, el prójimo y la naturaleza, es ahí donde está el problema. Entonces lo que Dios condena es la manera en la que el mundo voluntariamente y con su agencia moral se relaciona con estas cosas. Y lo que está implícito en la palabra es que el mundo no sabe relacionarse bien con la creación, porque no está bien relacionado con Dios. Si tu relación con el Creador es mala y es anómala y es corrupta, con la creación con mayor razón, porque refleja el carácter ¿de quién? Del Creador. Por tanto, no pueden ofrecer, y el mundo no puede ofrecer más que una mala relación con las cosas creadas. Y esto se puede ver en la misma publicidad que hacen. Cuando nosotros vemos los medios y la manera en la que se nos venden productos y bienes y servicios, podemos encontrar cosas como esta. Tu voz es poderosa, úsala para ser el centro de atención. ¿El objeto cuál es? El talento de una persona. Pero, ¿qué es lo que se está vendiendo? Vanagloria. Tu imagen lo es todo. Haz de tu apariencia tu carta de éxito. ¿Cuál es el objeto? El cuerpo, la apariencia. ¿Malo? No. ¿Cuál es el problema? La vanagloria. Carta de éxito. Tu imagen lo es todo. Nuevamente, conviértete en un líder de opinión. Usa tu plataforma para destacar. Influencia, redes sociales. ¿Malo? No. ¿Qué es lo condenado? Nuevamente, vanagloria. Riquezas. Cuando las riquezas se convierten en avaricia. Haz que tu trabajo rinda. Más ingresos, más estatus, más control. ¿Cuál es el problema? El problema nuevamente, avaricia. El objeto de ese trabajo no es problemático. Tu casa, tu reino. Expande tu territorio y que todos lo vean. La propiedad material es el objeto. ¿Problema? No. Pero la idea de que todos los vean, nuevamente,
Invierte en lo que te da poder. Tu cuenta bancaria define tu éxito. Éxito definido en términos materiales. O el objeto, dinero, no es malo de por sí. Pero este tipo de cosas dan a entender la frase que dice el apóstol, que la raíz de los males, de todos los males, es el amor al dinero. O sea, no es el dinero en sí mismo, sino que es la avaricia. Es este tipo de cosas que definimos el éxito en torno al dinero. Respecto al placer y la sensualidad, date el gusto con los mejores sabores. Comer bien es vivir mejor. La comida, el objeto, y se pone como aquello que te da un bien o un buen vivir. El arte es para sentir, no para pensar. Deja que te posea. Nuevamente, el arte, el objeto. ¿Malo? No. Que te posea, malo, sí. Escapa a un lugar solo para ti. El descanso es tu recompensa merecida. ¿Cuál es el objeto? El descanso, la naturaleza. El problema, nuevamente, es la sensualidad. En todos estos casos. Es poner como fin último esto. Ahora, ¿por qué la publicidad funciona? Funciona porque precisamente apela a los ídolos que las personas ya tienen. Eso es lo que hace. Está apelando a los ídolos de los que no son creyentes. Entonces observemos que Dios no condena el talento, el cuerpo, la influencia, el trabajo, el dinero, la comida, el arte, el descanso, la naturaleza. Dios no condena ninguna de esas cosas. Por tanto, no tenemos que ser confundidos. Y cabe destacar que el otro extremo de no consumir estas cosas, porque hay otro extremo, sino que es un extremo más ascético, por decirlo de alguna manera, que rechaza todas estas cosas. Dice, no nos vamos a involucrar en ninguna de estas cosas. Y piensan que esto va a ser efectivo. Bueno, si no estamos expuestos al objeto mismo, no pueden seducirnos, dicen. ¿Cuál es el problema? Que, como dice Pablo, es completamente inútil esto para lidiar con el pecado que tenemos dentro. Lo único que se logra es que estos mismos males se trasladen a la religión. Entonces, la vanagloria, en vez de ser en base a talento, el cuerpo y esas cosas, es a través de logros en la religión, títulos de seminario, cargos de autoridad, campañas a las que se va. La avaricia es a través de las donaciones y potenciales grandes donadores hacia la iglesia, gente que ofrenda grandes cosas, se les da trato preferencial, y la sensualidad es a través del abuso de la confianza de los fieles, que termina y ha terminado lamentablemente en adulterios y abominaciones sexuales de varios tipos. Y eso es lo que vemos en la iglesia de Roma, precisamente, en donde está esta tendencia de hacer este voto de pobreza, estos votos de castidad y todas estas cosas en las personas que son ordenadas, y vemos precisamente este tipo de consecuencias. Porque el problema no está en las cosas que hay en la creación, sino que en la manera que nos relacionamos con ellas voluntariamente como agentes morales, como aquellos que le deben a Dios moralmente cierto cumplimiento. Querido hermano, pero esto debe hacerte pensar. ¿Estoy buscando la vanagloria? Autoexamen. ¿Estoy buscando cosas con el propósito de exaltarme como un ser superior frente al resto? Títulos, logros, contactos. ¿Estoy buscando la avaricia? ¿Estoy buscando cosas con el propósito de sentirme seguro, autosuficiente y superior aunque otros queden en desventaja, buscando propiedades, bienes de distinto tipo? Estoy buscando la sensualidad, estoy buscando cosas con el propósito de satisfacer mis deseos sin referencia a Dios, sin conexión con Dios, haciendo del placer mi fin último, comida rica, ir al cine, paseos, etc. ¿Es eso mi fin último? Piensa en tus planes, querido amigo, querido hermano. Piensa en qué cosas están en tu mente durante la semana. ¿Qué es lo que ocupa tu mente? Si son estas cosas, que son malas relaciones con la creación, entonces conforme a la palabra debes reconocer que eres un factor de conflicto. Eres alguien que es propenso a ser provocado al conflicto, a ser tentado por Satanás, por el mundo, por su propio pecado interno, para crear conflictos y para perseverar en ese conflicto. Más aún, esto explicaría por qué tus oraciones parecen vacías, si es que esta es tu situación, y que no tienes una comunión más viva con Dios. En otras palabras, no estás amando lo que Dios ama, sino que estás amando lo que Dios odia. Y cuando oras le pides cosas que Él abomina, por eso no hay respuesta.
Querido hermano, estas cosas son idolatría que está reemplazando a Dios en tu corazón y no te permiten vivir en libertad. Una pregunta sencilla: ¿puede un Dios aceptar tener dioses ajenos? La respuesta es no. Así, el que busca la vanagloria y ponerse en lugar de Dios no puede tolerar que otro brille más que él. Así empiezan los problemas de codicia, los problemas de envidia. ¿Por qué él brilla más que yo? Tengo que hacer algo al respecto. Bajarlo a él, subirme yo. ¿Puede un corazón orgulloso confiar en la provisión de otro? ¿Que otro le ayude quizás? ¿O que otro le provea? Así, el que busca la avaricia no se siente seguro, sino controla y acumula lo que desea. Y así nace la manipulación, el egoísmo, la injusticia. Nace de ahí. Y nacen conflictos. ¿Y puede un alma desenfrenada esperar la voluntad de Dios? ¿Ser paciente en ese sentido? Claro que no. El que busca la sensualidad no acepta límites, porque su placer se ha convertido en su ley. Y así brotan la lujuria, la adicción y el vacío interior. Y ahí nacen los conflictos también. Y así es como se producen todas estas cosas. Esta es la verdadera causa detrás de todo. No es falta de actividades. Podemos hacer muchas actividades religiosas y de juntarnos y hacer paseos y muchas otras cosas de esa índole. No es falta de estructura, no es falta de eventos ni de enseñanza doctrinal, que puede ser muy sana en términos de lo que se habla. El problema es que los corazones no han sido gobernados por la gracia, querido hermano. Es que aún buscamos en lo creado lo que solo se encuentra en el Creador y todavía no internalizamos aquello. Y cuando eso ocurre, incluso lo bueno se convierte en motivo de celos, motivo de competencia y motivo de división. Y quiero enfatizar en ese punto. Lo bueno se convierte en motivo de celos, competencia y división. Porque acá hay un asunto de responsabilidad moral que es nuestra, no de las cosas creadas. Nos lleva a la segunda exposición, o la segunda parte, la segunda sección. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El propósito es concientizar aquí sobre la gravedad de la situación de los que siguen estas pasiones carnales, estos malos deseos, para que entiendan que no debe normalizarse en la iglesia de Dios, no tiene lugar en la iglesia de Dios. Y el medio es una exclamación acusatoria y una pregunta retórica y un principio. La exclamación es: oh almas adúlteras. El pecado que cometen es adulterio espiritual. Es una violación del pacto espiritual que tienen los creyentes con Dios, que son un solo espíritu con Cristo, así como marido y mujer es un solo cuerpo, con Cristo un solo espíritu. ¿Y en qué sentido lo viola? Una mujer, por ejemplo, puede desear relacionarse pecaminosamente con el que no es su marido. Similarmente, el creyente puede desear relacionarse pecaminosamente con la creación, que no es Dios. Y la pregunta retórica ahora que viene es: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. No hay neutralidad. Amistad con el mundo significa aceptar básicamente esa forma de relacionarse con la creación contraria a lo que Dios ordenó. Tener el corazón puesto en relaciones pecaminosas. Eso es lo que significa. En la vanagloria, en la avaricia, en la sensualidad. Todo lo cual es, nuevamente, enemistad en contra de Dios. Es declararle guerra una y otra vez a Dios. Y el principio es: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aceptar entonces la vida de vanagloria, avaricia y sensualidad, esto es lo que significa ser amigo del mundo. Y esto nos lleva al segundo punto. La comunión cristiana no tolera la comunión del mundo. Querido hermano, ¿qué tiene el mundo para ofrecernos de valor en nuestro peregrinaje espiritual? Aquí todo está perdido. Aquí todo está perdido. Lo único que se va a preservar es aquello que corresponde al reino de Dios. Pero el Señor va a renovar todo. Ni las riquezas van a quedar, ni los logros que hagamos temporales. ¿Qué tiene de valor para ofrecernos el mundo? El mundo odia lo más importante para nosotros, que es Cristo y su reino y su gloria. Puede que no lo expresen de manera explícita, pero no es necesario decir nombres para expresar desprecio. ¿De qué manera podríamos aliarnos con este mundo? Por ejemplo,
Un cristiano se alía con el mundo cuando busca la gloria personal en lugar de la gloria de Dios. Es básicamente aliarse con los valores del mundo. Usa sus talentos, sus servicios, su imagen como una plataforma. ¿Para qué? Para ser admirado por otros. No soporta ser ignorado y ver a otros brillar más que él, como decíamos. Esto se llama vanagloria. Un cristiano se alía con el mundo cuando busca seguridad en lo material en lugar de confiar en la providencia de Dios. Vive para tener, acumular o conservar. Teme la escasez más que el pecado. Importante eso. Teme la escasez más que el pecado. No se trata de que la escasez sea algo bueno y que nosotros la deseemos o que no busquemos tomar medidas para librarnos de la escasez, pero si la tememos más que el pecado, ahí está el problema. Esto se llama avaricia. Un cristiano se alía con el mundo cuando busca placer sin referencia a Dios. Toma decisiones guiado por lo que le hace sentir bien, no lo que es justo, lo que es bueno a los ojos de Dios. No pone límites, no busca santificación, solo satisfacción. Esto se llama sensualidad. Y estas tres formas no pueden separarse. Donde hay una, tarde o temprano, las otras dos aparecen. Y ninguna puede justificarse con buenas intenciones tampoco. Son mundanas. Todas revelan un corazón que no se ha humillado delante del Señor. Una iglesia, ahora, se alía con el mundo cuando adopta la gloria del mundo como su medida de valor. Mide el éxito por popularidad, por imagen, influencia o estilo inclusive. Busca ser admirada antes que ser fiel. Esto se llama vanagloria institucional. Entonces tienen sus marcas, tienen todo su marketing, hasta sus poleras algunas. Esto es vanagloria. Una iglesia se alía con el mundo cuando depende de los recursos del mundo para asegurar su futuro. Confía más en los fondos, en los contactos, en las alianzas, que en la oración y la obediencia. Nuevamente, no es que estas cosas sean malas, pero ¿dónde está la confianza? Ajusta su mensaje para no incomodar y conservar el apoyo, especialmente los que donan más, los que dan más ofrenda. Ellos tienen un trato especial, favoritismo. Y esto se llama avaricia eclesial. Una iglesia se alía con el mundo cuando busca producir placer en lugar de formar discípulos. Ofrece experiencias, emociones y consumo espiritual superficial. Te leo un versículo, 5 minutos, y luego te lleno de espectáculo, te lleno de experiencias emocionales. Se sustituye el llamado al arrepentimiento por autoayuda religiosa, en donde Dios es alguien que te hace mejor padre, mejor trabajador, etc. Esto se llama sensualidad disfrazada de espiritualidad. Estas tres formas también son inseparables. Donde una entra, la otra siguen. Y cuando estas alianzas toman raíz, la iglesia deja de ser santa y comienza a ser útil para el mundo, pero inútil para el reino de Dios. Todas estas son formas de rechazar a Dios y son enemistad para con Dios. Son una forma de rechazar el Evangelio. No hay neutralidad entre el mundo y nosotros, querido hermano. Debemos reconocer esto. Tenemos que estar alertas a no caer en ninguna de estas cosas. Vamos a leer el versículo 5 entonces para el último punto. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El propósito de esta última parte es motivarlos, entonces, a arrepentirse sinceramente delante de Dios ante la vergüenza que pudieran sentir por un despertar espiritual en torno a este tema. De cierta forma es muy misericordiosa esta parte. También le da los pasos para que sepan cómo hacerlo, cómo llevar esto a cabo. Y lo hace por medio de una pregunta retórica, un principio y 6 pasos para la restauración. La pregunta retórica es, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
Cabe destacar que esta frase no la dice la Escritura literalmente, pero sí la enseña claramente, y la enseñanza es que Dios es celoso de su gloria y de su pueblo. En otras palabras, Dios le importa mucho que se le atribuya la gloria a Él y solo a Él por la salvación y por todo lo que Él ha hecho. Y Él no comparte esa gloria con nadie, no está dispuesto a hacerlo. Él tiene un anhelo por la comunión sincera. Y enviar a su Hijo es suficiente prueba de eso. Y la palabra lo dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es lo que está presente aquí, cuando habla del celo para recuperar, para restaurar, entonces, o este anhelo del que está hablando, que es para restaurar entonces al cristiano. El principio, luego, es, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra. La gracia de Dios es la disposición interna de Dios de favorecer al que merece ser condenado, al pecador. Eso es la gracia. Y lo que dice aquí es que no importa cuánto pecado acarreó el pecador, la gracia de Dios es mayor a esos pecados y es capaz de limpiar a cualquier santo de una conciencia sucia como de un corazón perverso. Como dicen algunos, que Cristo es mucho mejor salvador de lo que nosotros somos pecadores. Sin embargo, aquí dice que no la da a los soberbios, a quienes creen tener una importancia o autoridad mayor en la religión que los que realmente tienen. Lo que se expresa es que buscan imponer su voluntad sin ninguna mansedumbre a ese tipo de personas. A esto Dios resiste, Él no responde sus oraciones. Entonces pasamos a exhortaciones y promesas. Someteos pues. Esto todo va en pos de dejar de ser soberbios. Someteos pues a Dios. En otras palabras, rinde tu voluntad. Y estos son los 6 pasos, por cierto. Paso 1, someteos pues a Dios. Rinde tu voluntad a la voluntad de Dios. Deja de considerar tus deseos como sagrados y como que deben ocurrir. Reconoce que tus deseos pueden ser malos. En otras palabras, de seré como Dios, hay que pasar a tu voluntad, no la mía, como nuestro Señor oraba. Al hacerlo, el diablo pierde poder porque ahora no puede agarrarse de estas cosas para tentarnos. Entonces luego dice, paso 2, resistid al diablo y huirá de vosotros. A la luz de la verdad de que la voluntad de Dios es lo mejor, de que Dios es más sabio y que sus pensamientos son más altos y mejores, a la luz de eso entonces resiste los intentos del diablo de tentarte para consumar la codicia, la envidia y esas cosas. Resístelos. Estas sugerencias pueden venir de un cercano, pueden venir de los medios, de algún recuerdo, etc. Pero no hay que ponerle atención. Y ahora que tenemos la mentalidad de la voluntad de Dios, podemos hacerlo. Al estar sometido, entonces, a la voluntad de Dios, aparte, entramos en su protección especial. Y Satanás no continúa el asalto. Lo deja hasta ahí. Dios se revela como amigo nuestro y Satanás huye. Así pasamos a una posición de poder acercarnos a Dios con una sinceridad probada que nos da confianza. Tercer paso, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercarse a Dios en este contexto implica estar en adoración, en oración, con un arrepentimiento sincero delante de Él, con confesión de pecado. Ahora entramos a tomar acciones concretas a partir de ese autoexamen, ¿ya? Partiendo de un arrepentimiento sincero en el corazón. Que nos acerca a Dios, que nos ayuda a adorar a Dios. Y esto nos lleva al siguiente paso, el cuarto, que dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Primero dice, pecadores, limpiad las manos. Los que han pecado externamente, los que le han hecho un mal al otro, tangible, hagan restitución, si pueden. De eso se trata. Manos, obras. Esa es la relación. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los que han pecado internamente, ahora, en el corazón, reformen su forma de pensar. Aprendan de Dios para que dejen de valorar las cosas de este mundo. Ahora tiene que ver con cosas concretas. Estudien la palabra respecto de estos temas. Versículo 9.
que el penúltimo paso dice: afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. En otras palabras, sean sinceros en todo esto. No amortigüen su pecado, no lo suavicen, reconózcanlo como es. Sean sinceros, no puede ser algo meramente intelectual tampoco. Deben entender la gravedad, dejar que la palabra toque sus corazones, no suavizarlo. Si verdaderamente han estado en estos conflictos por sensualidad, avaricia y vanagloria, y han tenido conflictos con sus hermanos, lo esperable es que haya vergüenza, angustia, que normalmente se expresa en una ausencia de risa y llanto. Y ahora viene entonces lo siguiente, y este es el último paso, y que tiene una promesa también, dice: humillaos delante de Dios, ¿y qué? Y Él los va a exaltar. Él os exaltará. Humíllense delante de Dios. Vuelvan a la gracia del Evangelio, en otras palabras. Reconozcan que no tiene importancia en sí mismos, sino que solo en relación a Cristo. Recuerden que sin Él nada podemos hacer. Y todo debe ser hecho en sumisión a Él. Si lo hacen, ¿qué va a pasar? Dios los va a exaltar. No se refiere que los va a llevar a la gloria inmediatamente, lo que se refiere es los va a retornar a una conciencia en plena comunión para que vivan en paz con Dios, con la frente en alto nuevamente y paz con los hermanos también, pero ahora con la humildad que corresponde. Y ahí quedas restaurado. Y esto nos lleva al último punto y ya estamos terminando. Dios anhela restaurar la comunión con sus hijos con celo santo. Querido hermano, el deseo de Dios es la restauración de la comunión, volver a una conciencia limpia, como decíamos, y una adoración santa y alegre. Pero Dios no es el que tiene que cambiar esto. Somos nosotros los que tenemos que realinearnos con Dios. Y ahí está la necesidad de humildad, de humillación, de no ser orgulloso. Por eso tengamos muy en mente estos 6 pasos de la restauración, siguiendo los pasos del Señor. Primero, sometimiento. Tu voluntad, Señor Dios, no la mía. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, dice el Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Paso 1 esto. Cristo sometió su voluntad al plan eterno del Padre. Aunque le costara el sufrimiento máximo, así también nosotros, o más aún nosotros que no tenemos el sufrimiento máximo, debemos rendir nuestros deseos a Dios. Luego viene la resistencia. El Señor dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que Él le dice a Satanás cuando Satanás viene con su seducción. Fue resistido con la palabra Satanás. Así lo dice el Señor. La palabra fue su espada y debe ser la nuestra también. Tercer paso, acercamiento. Hay que volver al lugar secreto. El Señor dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Cristo nos enseñó a buscar al Padre en lo secreto, en comunión íntima. Él mismo se apartaba constantemente a orar, incluso cuando más lo necesitaba. Nosotros también necesitamos tener esa actitud. Y así es como va a ocurrir últimamente la exaltación de Dios, nos va a restaurar. Luego viene la limpieza. Restituye si es posible y reforma tu forma de pensar. El Señor dice: si puedes, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Hablando de esta idea de restitución y de limpieza de conciencia, el Señor enseñó que la reconciliación es parte necesaria de la adoración verdadera. No se puede separar lo uno de lo otro. La restitución es parte de esto, ciertamente. Siguiente paso, aflicción. No suavices tu pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cristo declara como bienaventurados a los que lloran su pecado con sinceridad. No promete consuelo a quién, a los indiferentes, sino que ¿quién? A los quebrantados. Y por último, humillación. Dios da gracia a los humildes. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. El Hijo de Dios mismo se presenta como manso y humilde. Quien se humilla como Él será exaltado por el Padre en el momento correcto. Querido hermano, quizás tú te examines con esto, tengas un despertar espiritual y sientas vergüenza, pero esta es la enseñanza, querido hermano, para ti. Dios no está buscando desechar, sino que todo lo contrario. Quiere con celo santo que vuelvas a la comunión. No es para humillarte, no es para dejarte en el suelo y pisotearte. Eso es lo que hace el mundo, eso es lo que hace Satanás, pero no lo que hace Dios. Él quiere exaltarte, quiere restaurarte. Él quiere que mires con la frente en alto nuevamente y camines con Él.
Concluimos entonces. La comunión cristiana, en primer lugar, nace de un corazón librado de pasiones desordenadas. No basta con evitar el conflicto externo, hay que ir a la raíz interna. Un corazón libre de codicia, envidia y deseos desordenados. No confundamos tampoco las cosas creadas con la forma pecaminosa de relacionarnos con ellas. El problema no es el objeto, es el corazón del idólatra. El corazón que idolatra estas cosas. Mientras más tengas tus afectos desordenados, vas a ser una fuente de división y tus oraciones van a estar vacías. No puedes tener comunión con Dios mientras amas lo que Él aborrece. Segundo, la comunión cristiana no tolera la comunión con el mundo, por esta misma razón. No hay términos medios. Toda forma de amistad con el mundo es enemistad contra Dios, no importa cuán justificado parezca a nuestros ojos. El mundo promueve la vanagloria, la avaricia y la sensualidad como si fueran virtudes. Y el creyente que las acepta se hace enemigo del Dios Santo. No se trata solo de evitar lo mundano, eso sí, sino que de aborrecer la forma de vida que se opone al Evangelio y a la cruz de Cristo que nosotros seguimos. Por último, Dios anhela restaurar la comunión con sus hijos con celo santo. Querido hermano, Dios no ha dejado de anhelar tu corazón, no importa cuán profundo hayas estado en esto. Él no tolera rivales porque te ama con celo santo y quiere todo de ti. Su gracia está disponible para el que se humilla, no para el que justifica su orgullo. Y esa gracia es mayor que cualquier pecado. Restaurar la comunión requiere, eso sí, someterse, resistir, acercarse a Dios, limpiar el corazón, restituir, afligirse y humillarse. Pero al final es lo que hay. Él te va a exaltar, no para vanagloria, sino para una comunión verdadera con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que el Señor confirme esta enseñanza y nos ayude a vivir conforme a ella.